Esa música es como del lugar. Esperemos que se escuche, obviamente, la voz de la persona. O es, no sé si es un botazo, quizá. No sabemos si interactuar en comentarios sirve, pero por si acaso podrían responderse. Igual estarían ayudando. Podríamos ver si es que funciona. Pero déjense likes en los comentarios. Creo que eso igual ayuda. ¿Es un botazo o es una persona que habla? Escala 1. El taburete de sumersión. Tortura de la rata, divisor de rodillas. La guillotina a la cabra. Si no lo sabían, en Second Life se pueden rolear prácticamente de muchas torturas. Igual es bastante impresionante porque son como torturas muy medievales. Y bueno, sabemos que hay torturas impresionantes. Yo creo que de los tantos instrumentos de tortura muy raros para poder usarlos, uno es ¿cómo se llama esta? Es la pera. La pera es muy turbia realmente. Es como una especie como de... Bueno, yo creo que probablemente lo van a mostrar acá. Tiene como forma de pera, la introducen dentro del recto de la persona y después la abren. Y son como navajas que te clavan como por dentro. Es totalmente fuerte. Bueno, la gota de la guachina, esa es la del bambú, si no me equivoco, ¿no? Tortura de la gota, creo que es esa. Esa es terrible. Imagínate una gota cayéndote constantemente hasta que... Bueno, ya, sin spoilers. Vamos a verla un poco... Vamos a verlo un poco más allá. Vamos a ver si es botazo o es un usuario. Escala 1. Gota de agua. Este es uno de los métodos clásicos y efectivos que ha existido en China. Consiste en inmovilizar a una persona boca arriba, dejando caer sobre su frente gotas de agua, desde una altura considerable, cada pocos segundos por horas y horas, ocasionando graves daños psicológicos y un dolor inusual en la cabeza. Era tal el desespero de las personas que terminaban muriendo por paros cardíacos. Uy, qué brutal realmente. Si te haces la idea, debe ser extremadamente desesperante. O sea, una tortura psicológica impresionante porque trata de imaginarte constantemente que te caiga solamente una gota. Y si ustedes lo han visto, a veces esa puta gota destruye toda una parte del baño. Ojo, no sé si ustedes han tenido fugas en su casa, en la cocina, y están toda la pared hecha mierda. O sea, una gota de agua destruye todo. Háganse la idea. Ahí tienen un ejemplo. O sea, como, imagínense. Pero eso, en el cuerpo humano, probablemente yo he tenido fugas de agua muchas veces. De hecho, cuando era pequeño, por lo menos en mi casa, siempre pasaba que había una fuga. Y claro, o sea, esa gota dejaba la cagada. O sea, literal, una gota destruía absolutamente todo. Y es fuerte, ¿eh? Realmente ahora que lo pienso, o sea, se me ocurrió de la nada. Y es verdad, o sea, deja el caos. Además del sonido, así, constantemente, un sonido bastante molesto. Y es como que, no sé, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado esa maldita gota, según esa gotera. Es horrible, es muy molesta, no puedes ni dormir. Divisor de rodillas. Divisor de rodillas. Utilizado durante la adquisición, el artefacto dejaba a las personas sin poder caminar por el resto de sus vidas. La rodilla se colocaba entre dos hileras de pinchos que lentamente penetraban la piel y los huesos. Ay, man, qué terrible. Solamente el hecho de pensarlo, que te pongan esa mierda en tu rodilla y la empiecen a apretar hasta que te destruya los huesos de tus rodillas, o sea, de tus piernas. Aparte de la rodilla, se utilizaban más articulaciones y dejaban a la persona Ah, inválida. lo ocupaban en más articulaciones todavía. O sea, pueden ser los codos, porque ¿dónde más? En el cuello, probablemente, pero que te van a matar. Man, qué fuerte. El aplasta pulgares. Es un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. Después de eso, el verdugo poco a poco le daba vueltas a un tornillo, hasta que los dedos terminaban totalmente destrozados. Se define como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso. Sencillo, man. El aplasta pulgares, qué mierda. De hecho, me empezó a... Bueno, por suerte soy un gato, no tengo pulgares, pero igual, solamente el pensarlo está turbio, está turbina. La guillotina. Es un instrumento muy conocido en el que se colocaba la cabeza de la víctima y se dejaba caer una afilada ¿Saben qué? A día de hoy, la gente sigue jodiendo mucho, por lo menos en Second Life, con la guillotina. Y hay muchos fanarts y bastantes ilustraciones de la gente que tiene la fantasía de la guillotina.
Y en el mapa de la Isla del Dolor, perdón, bueno, es uno de los tantos también, pero en el mapa de la Casa de la Comida, dentro de Second Life, capítulo 7 a 13 de la saga de miembros del canal, ustedes pueden ver cómo la gente tiene esta desviación, o sea, que les encanta el hecho de poder cortarle la cabeza a un avatar y además hacer cosas más 18 después con el cuerpo sin cabeza. Y no solamente eso, sino que la desviación va a un nivel mucho más extremo cuando cambia a lo que sería el neck fuck. El neck fuck es, obviamente como tú estás escuchándolo, es ocupar esa parte de la división entre el cuello cuando te sacan la cabeza para poder colocar, ya sabes qué cosa quieren colocar ahí y usarlo para poder hacer cosas más 18. Y esto se ve demasiado realmente. Es algo totalmente turbio, es bastante fuerte y se puede ver en... ¿Cómo se llama esto? En bastantes fanarts y en Second Life se ocupa mucho. Si lo buscan por Netbook les va a aparecer. De hecho, aparece, eso está. Es una desviación de las tantas que existen oscuras. Pero yo considero, si ustedes me preguntan cuál es la desviación más oscura, yo diría que es la tanatofilia. Yo creo que esa es la más oscura. De todas las que he visto por lo menos, yo considero que esa es la más aterradora, la tanatofilia. Y muchas personas padecen de esa desviación, pero se veía mucho más en insectos la tanatofilia, no en tanto en seres humanos. Demasiado turbia. Letal cuchilla que lo degollaba instantáneamente. Claro, La se lo digo guillotina, bien. introducida por Joseph Guillotin, este médico francés, promovió una ley para que todas las ejecuciones se realizarán con una máquina que decapitara de forma indolorosa y ¿Saben que en Second Life, cuando practicas el roleplay EOA, bueno, a mí me falta terminar ese roleplay en la saga de miembros del canal. Todavía está pendiente ese capítulo porque ha sido muy complicado el poder organizar un roleplay con una persona para que pueda acabar con la vida de mi avatar y después mi avatar quede como ahí, atrapado en algún lugar. Y después lo puedan ir a ver, obviamente. que cayera la cabeza a un cesto o al suelo, según se explica en el catálogo de la exposición. La primera se usó en París, en 1792, con un asaltante. Este es el registro de la primera vez que se usó la guillotina. Interesante, ¿eh? Siguiente. La cabra. Consistía en atar a la víctima para evitar que se mueva, luego sus pies descalzos eran untados con agua con sal o con grasa, luego se le acercaba a la cabra a la cual le atraía el olor y sabor del mejunje con el que se había untado los pies del prisionero, aparte de las cosquillas que debía sufrir con cada lametazo de la cabra. Este animal posee una lengua muy áspera y tras varios lametazos la piel empieza a desgastarse. ¡Ay, qué fuerte! No sé, las plantas de los pies igual son bastante sensibles, pero a nivel que la cabra con su lengua te empiece como a destrozar el pie, ya entre un dolor. Es que imagínate, solamente cuando te aplican... Yo sé que hay personas que no tienen sensibilidad en los pies, como que no les molesta cuando le hacen como este movimiento dentro de los pies como que los tocan. De hecho, no sé si ustedes lo sabían, pero hay personas que pagan mucho dinero, son desviaciones también raras. No me acuerdo cómo se llamaba, que creo que era como de tickle, algo así, que era que les gusta hacerles cosquilla a las personas. O sea, como que eso les da placer, el hacerles cosquilla a alguien y desesperarlo, encerrarlo, y ocupan mucho con el tema de los pies. O sea, constantemente, por lo menos ocupan plumas, las manos, hasta que la persona se desespere y llore. Hay algunas personas que les gusta que le hagan eso y hay otras personas que pagan por hacer eso. Y la gente gana mucho dinero a través de esa desviación. Ojo con eso. La cabra continúa comiendo hasta Pero que esto de acá no es una desviación, que les quede claro, esto es una tortura, pero hay gente que sí lo ve como desviación, o sea, hay personas que de verdad tienen un trastorno mental en el cual claramente padecen de querer tener esto y querer probarlo, no por curiosidad, sino como por deseo o morbo y ya pasa a ser mucho más raro. quede saciado su apetito, por lo que los pies del prisionero están sin piel, y hasta en algunas ocasiones la cabra llegaba a tocar hueso, una vez saciada. A tocar hueso, o sea, la cabra no va a parar, constantemente va a lamerte la planta del pie hasta que te rompa el músculo y a veces llega a tocar el hueso, man. Solo pensarlo, realmente como que te haces como una idea de lo terrible que puede llegar a ser, o sea, no te lo imaginas realmente. No, es que no puedes imaginarte algo así, o sea, totalmente aterrador. A la cabra, el prisionero era encarcelado de nuevo, donde no recibía ninguna atención médica y las heridas se le infectaban provocándole la muerte. O sea que al final claramente, obvio, se le van a infectar la herida. Qué horrible.
el taburete de sumersión. A ver. Fue usado contra transgresores de niños, brujas, pero Ya. sobre todo Como pederastas, por si acaso. Eso quiso decir él contra transgresores de niños. contra mujeres regañonas, o sea mujeres que discutían con todo mundo por cualquier motivo, eran acusadas de molestas y de perturbar la paz. La víctima era atada de mano y pies a una silla de madera, que estaba colgada con una cuerda o brazo al extremo de una palanca y era colocada en las orillas de algún río. Se accionaba la palanca, sumergiendo y sacando a la víctima en sucesivas ocasiones. El tiempo que era sometida era decidido por el inquisidor hasta que confesaran sus crímenes. Si Qué confesaban, mala haber sido acusado de bruja en esa época. O sea, una chica era demasiado astuta y brujas. Siempre terminaba pasando eso. eran ejecutadas en la hoguera o en la horca, y si no, perdían la vida ahogadas o por hipotermia. Debido a las bajas temperaturas del río, el taburete fue bastante usado por Reino Unido y Norteamérica. Como curiosidad, también se usó contra sufragistas, ya que eran una molestia para las autoridades. O sea, las hundían constantemente. Qué mal. De verdad, las torturas eran impresionantes. La rata. La rata. Consistía en colocar una jaula con una rata en el estómago de una persona, Oh. prenderle fuego hasta que la rata se desespere, y en eso, ella trataría de buscar la forma de salir de ahí, así que lo hacía por el estómago de esa persona hasta hacerla sufrir muchísimo. Uy, man, qué terror. Qué terrible. O sea, imagínate eso. Te ponen una rata con una jaula. Espera, voy a esperar que salga la imagen. Ahí está. Te ponen una rata en tu estómago. La ponen en una jaula para que no se escape. Y después la empiezan a quemar. Y la rata se va a empezar a desesperar. Y obviamente por la desesperación te va a empezar a arañar para poder escapar de algún lugar. Y va a tratar de escapar por dentro de tu cuerpo. O sea, no sé, te lo imaginas y te notas lo terrible que es. El desgarrador de senos, la tortura de la rueda, la garrucha, la pera de la angustia, ahí viene ese. El aplasta cabezas, la cuna de Judas, el empalamiento. El empalamiento es cruel. En Second Life se practica demasiado empalamiento. La jaula colgante. Vamos a ver. Piso 2, nivel 2. Sigamos viendo. El desgarrador de senos. El Se desgarrador trata de de un senos, instrumento con forma de tenaza acabado en 4 puntas afiladas. El procedimiento era simple, se aplicaban las 4 puntas frías o al rojo vivo sobre los senos desgarrándolos. Esta tortura fue aplicada contra mujeres por delitos de herejía, que significa tener diferentes creencias a las establecidas por la Iglesia, blasfemia, por aborto provocado, magia blanca, y delitos de abusos. A lo largo de distintas épocas y en varios lugares, se solía aplicar un mordisco con las puntas al rojo vivo en un seno de las madres Claro, solteras, sí. mientras Me imaginaba así, claramente en uno, nada más. sus hijos se retorcían en el suelo, siendo salpicados por la sangre de sus madres. Un caso famoso fue el de Anna Pappenheimer, acusada de brujería en Alemania en 1600, que después de ser prueba del instrumento, fue despellejada, le cortaron sus pechos y una vez ensangrentados, fueron dados de comer de manera forzosa a sus hijos mayores. Uy, man. Las torturas que tenían en esa época eran impresionantes. Y hoy en día la gente a veces se sorprende por las cosas que nosotros llegamos a ver. Pero esto yo creo que está como impregnado en nuestro ADN. La violencia, las cosas macabras, son cosas que vienen desde hace mucho tiempo atrás. O sea, imagínate simplemente de manera paralela. Las personas que ven gore actualmente y disfrutan de las torturas, muchas veces quizás podrían haber quedado como registros de otras épocas y tener ahí como, no sé, algún criterio, porque no puedes entender cómo muchas personas disfrutan de las torturas o disfrutan de este tipo de cosas. O sea, si estas personas que ven gore comparten contenido así demasiado extremo y disfrutan de ello, imagínate lo felices que hubieran sido en esa época disfrutando de estas torturas. Y mucho más importante, háganse la idea de que existen montones de cosas que nosotros no sabemos, porque puede existir personas que tengan tanto dinero que puedan tratar de recrear estas torturas de alguna u otra forma de nuevo, pero simplemente nosotros no sabemos, porque existen muchas personas sin nombre. Y bueno, hay montones de historias raras, o sea, en algún momento, en algún lugar, puede estar pasando algo que ni siquiera sabemos que realmente no, es que es algo inimaginable, claramente. Y podría tener alguna relación con algo totalmente oscuro.
fuertísimo. El hecho de que le desgarran el pecho a una mujer o después la despellejen, como nos cuenta acá la historia. Y lo peor de todo es que se le den de comer a sus propios hijos. O sea, imagínate, le dieron a su madre para que se la comieran. O sea, qué bizarro es eso. Y acá nosotros nos alarmamos por torturas actualmente que no están al nivel de esa época. O sea, hay torturas macabras, hay que reconocerlos, pero las de esa época estaban en otro nivel muy extremo. Imagínense si en esa época hubieran existido los celulares y esas cosas. Hubiera sido brutal. O sea, nos hubiéramos enterado de todas las cosas que pasaron. Sería peor todavía. Uy. La pera de la angustia, también conocida como pera veneciana, era un instrumento de ejecución que consistía en un objeto metálico con forma de pera, que era introducido por la boca, vagina o el recto de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, produciendo numerosos rompimientos. Aunque se desconoce a ciencia cierta su origen, este instrumento fue utilizado principalmente durante la Edad Media, como un medio de represión o castigo ante un delito juzgado. Existía una variante bastante peor que desplegaba púas metálicas, y el dolor aumentaba. Claro, o sea, miren, esta versión es fuerte, pero había una mucho peor que tenía como púas metálicas por todos lados. Es que cuando tratas de pensar en cómo es la creatividad que tuvo que tener la persona para poder pensar en cómo hacer mucho más daño y se le ocurrían estas cosas, es bastante extraño. O sea, hoy en día sí existen torturas bastante macabras y cosas raras, pero en comparación a las que existían en esta época, yo creo que realmente están en otro nivel. O sea, son como cosas insuperables. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero en Second Life hay un mapa que se llama Tortura Medieval. Y yo tengo un video de eso, donde tú paseas por el lugar. Es un video muy antiguo, porque creo que el lugar ya lo quitaron, ya no se puede acceder. Y ahí te encontrabas todo tipo de tortura para poder hacerle avatares. Ok, son avatares, no hay ningún problema. Pero también subían fotografías reales por todos lados. La cuna de Judas. Un monstruoso suplicio que consistía en elevar al preso, con un sistema de cuerdas y poleas, y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato destrozara el recto, el miembro y también la burla. Imagínense, o sea, para que, o sea, tiran a un hombre o a una mujer a ese triángulo para que lo destroce, o sea, sus genitales se destrozan, o sea, explotan claramente. Lena, muchas gracias. Esperemos que suene la notificación. Ahí está como la fotografía. Uy, en Second Life se puede usar. De hecho, en Second Life también, en el capítulo 8 o 7, no recuerdo, probamos una animación, la cual es como una especie como de navaja gigante como tobogán. Porque en Second Life aman las torturas. Entonces tienen como un tobogán gigante, que es una navaja. Y ahí colocan a la persona sin ningún tipo de ropa, obviamente, totalmente desnuda. Casi siempre son mujeres, porque en esa isla son bastante misógenos. Les gusta hacerle daño a las mujeres. Entonces colocan a una mujer en esta guillotina y se va deslizando como si fuera una especie como de resbalín. Se va deslizando hasta que se abre por la mitad desde sus genitales. Por si acaso, si no lo sabían. Está ahí. En esa misma estaba pensando, sí, tal cual, es la misma. Es brutal. Es una tortura dentro de Second Life. La tortura de la rueda. La rueda fue un método de tortura utilizado en la Edad Media hasta fines del siglo XVIII. Principalmente se utilizaba en ladrones, en los ladrones, la tortura de la rueda. Lenas ha donado 50 pesos argentinos. Todos hablan de las torturas pero no de quienes inventaron. ¿Qué clase de ingenio horroroso e infinito hay que tener? En efecto, o sea, tiene que ser alguien que realmente disfrute el hacer daño. Una persona que tenga una mente bastante retorcida y muy macabra. Sí, imagínense que el Escuadrón 731 o el MK Ultra, como son conocidos, hicieron atrocidades. O sea, le inyectaban, no sé, simplemente porque podían y querían probar qué tanto podía soportar un niño. Le inyectaban orina de caballo, cosas así muy raras a niños, o les cortaban un brazo para ver cuánto podía vivir un niño, un bebé. O sea, ellos torturaban demasiadas personas. Esta fue una historia real.
A lo largo de esta historia esta tortura ha tomado diferentes formas, pues en la antigüedad se ataba a los presos a los radios de una rueda, para golpearlos hasta romperles todos los huesos con un palo de hierro, pero también se ataban a los presos de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para eso las piernas debían dislocarse hacia arriba para darles vuelta en la rueda, sin parar. Tenían que romperle las piernas para poder amarrarlo. Imagínense el dolor terrible, o sea, los golpeaban, les rompían las piernas y después lo hacían girar. Y ahí está el cura, obviamente, o sea, el padre, el poder de la iglesia, o sea, Diosito lindo, precioso, háganse la idea, o sea, yo no entiendo a la gente porque todavía cree en la magia de la religión como tal, o sea, yo me considero una persona escéptica, pero la religión es lo que más daño le ha hecho a la humanidad, o sea, le ha hecho bastante daño, además de que muchas personas, yo sé que... Bueno, todos somos conscientes de ello, que algunas personas son buenas solamente por el hecho de que creen que se van a ir al cielo, o sea, absolutamente nada más. Y eso para mí, la verdad, si les soy sincero, siento que es algo demasiado fantástico, demasiado realista, suena como muy mágico, que tengas que ser bueno para poder irte al cielo. Yo creo que es algo como para que te quedes tranquilo, porque fue la única forma en la que la gente la pudieron tener controlada, a través del miedo, o sea... A día de hoy las cosas siguen funcionando exactamente igual. Siempre son controladas por el miedo. Siempre es así. Simplemente los cocinaban con una hoguera, que prendían debajo de la rueda. Y después El los cuerpo cocinaban. de la víctima era abandonado sin enterrarlos, ya que el hábito de enterrar muertos es para que esa persona reciba la salvación eterna. Este método de ejecución fue uno de las más utilizadas. O sea que solamente a través de esta tortura cruel ibas a conseguir la salvación eterna. Es totalmente extraño, o sea, es muy desquiciado. ¿Se dan cuenta que es exactamente algo demasiado raro? O sea, ¿cómo vas a conseguir la salvación eterna a través de una tortura extrema? No tiene ningún sentido. Para nada, o sea, es absurdo. Igual las creencias que existían en esa época también igual eran demasiado desquiciadas. Recuerdo que cuando estaba estudiando historia, sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en tanto a lo que existía en la época feudal y más cosas así, había montones de temas turbios. Creo que los tengo anotados como en mis cuadernos de historia porque siempre me interesó saber informarme, por lo menos en su época. Ahora actualmente no le he prestado tanta atención, me gustaría volver a observar mucho más. Mala mía por el nombre. No lo voy a cambiar, sorry. Es que no me acuerdo. Gorgonzola, ahí está. Mira, esto cubre los comentarios que faltan para el live de mañana. Ahí está. Las torturas no se hacían por motivos religiosos. La razón por la que son severas no es algo religioso, sino que se diseñan para obtener información. Pero acá acaban de explicarnos que no. La salva sin enterrarlos, ya que el hábito de enterrar muertos es para que esa persona era. Te los cocinaban con un dislocarse hacia arriba para darles vuelta en la rueda sin parar o simplemente los cocinaban con una hoguera, que prendían debajo de la rueda. El cuerpo de la víctima era abandonado sin enterrarlos, ya que el hábito de enterrar muertos es para que esa persona reciba la salvación eterna. O sea, si lo enterraban era solamente para que recibiera la salvación eterna. Efectivamente, o sea, lo dejaban tirado ahí. Después de quemarlo y de haberlo torturado, dejaban su cadáver ahí para que no se fuera al cielo ni al infierno, probablemente. Método de ejecución fue uno de las más utilizadas y más poderosos de la época medieval. Qué brutal. Demasiado. Pero bueno, ¿qué habrá hecho realmente para tener esa tortura? Igual a veces eran acusados de cosas que no tenían ningún sentido, sobre todo a las mujeres. O sea, por el hecho de saber o hablar o dar su propia opinión, ya era quemarlas y hacerles daño. Y eso yo lo encuentro devastador. El aplasta cabezas. Como su nombre lo indica, fue un método de tortura de la Edad Media. Los condenados a esta ejecución eran inmovilizadas para que las introdujeran con facilidad en el aplastacabezas. Una vez inmovilizadas se introducía su cabeza, la barbilla en la barra inferior y la parte superior del cráneo debajo del casquete. Uy, no puede ser. Esto sí realmente debe ser terrible. O sea, como si fueras como una nuez. Ustedes, yo creo que probablemente quizás han abierto nueces así con una cosa. Con el cascanueces. Imagínate eso, pero en tu cabeza, en tu cráneo. Así, que te exploten. Totalmente brutal. Demasiado, diría yo. El verdugo realizaba giros mediante una palanca, para que la fuerza por el tornillo presionara el cráneo de forma lenta y dolorosa hasta arrebatarles la vida. Tal era la presión que los dientes se clavaban en la mandíbula, incluso hasta se estallaban. Y los dientes que se te clavaban en la mandíbula. O sea, ¿te imaginas el dolor terrible
que llegaras a sentir. Mi problema es que a veces trato de ser muy empático, entonces como que trato como de pensar o imaginar cómo sería algo así. Y es lo brutal y devastador y el dolor que sientes. Mira, solamente por detalle, ¿te imaginas estás escuchando una de estas torturas y te hace como resonancia o como que la imaginas? Y como que recuerdas tu vida pasada, que quizás moriste a través de eso. Terrible. Sus ojos se salían Es terrible, terrible, terrible. de sus órbitas y La mentalidad de quienes llevaban a cabo las torturas, muy buena pregunta. Yo me imagino que debe ser una persona que claramente tiene una desviación o un trastorno para poder hacerlo libremente. De hecho, se rumoraba que muchas de las personas que ocupaban como torturadores eran personas así como con enfermedades mentales. Porque es que era lo que se rumoraba dentro de la época, o sea, personas que estaban como desviadas y eran los que tenían así, o sea, la gente con más trastornos mentales. Porque una persona cuerda como tal sí podría hacerlo, una persona que claramente es mala, porque el emperador o la persona que mandaba hacer todo esto, el rey, sea quien haya sido dentro de la época, debe haber sido alguien que claramente disfrutaba de esto, de este tipo de actos. Entonces, simplemente lo provocaba nada más. su cabeza quedaba completamente deshecha. Brutal. La jaula colgante. A finales del siglo XVIII, en los países urbanos europeos, Esto donde era queman, común ¿no? encontrar jaulas de hierro y madera. En Estas Second Life está lleno de estas jaulas de hierro, ¿se han dado cuenta? Pero algunas son como que las empiezan como le empiezan a subir la temperatura, como para que mueran quemados. Así que depende de qué tipo de tortura de jaula. Pero en Second Life por lo menos, yo sé que algunos los tienen cerrados para eso. eran utilizadas para encerrar en su interior a personas desnudas o semidesnudas, que posteriormente eran colgadas en edificios significativos de las ciudades, hasta que perdían la vida de hambre y sed por el mal tiempo, Ah, de los frío dejaban en colgados. invierno o por el calor y las quemaduras solares en verano, y O como sea, imagínate, los dejaban colgados ahí todo el tiempo, que se quedaran ahí nada más, hasta que perdieran la vida. dato curioso, algunas de las víctimas eran previamente cortadas y cuando fallecían sus cuerpos continuaban expuestos y se dejaban en descomposición hasta el desprendimiento de los huesos, incluso en algunas ocasiones se encendían fogatas debajo de la jaula para quemar al condenado. Sí, lo quemaban, sí, eso es verdad. Qué brutal. O sea, se quedaba ahí hasta que se secara. Empalamiento. Era un método de ejecución. Uy, el donde tema del empalamiento dentro de Second Life igual es turbio, y el empalamiento en general, obviamente, porque de ahí sacan estas ideas de la realidad, obviamente, es brutal, porque hay tipos de empalamiento. Es como uno que sería, por lo menos dentro de lo que yo he aprendido en Second Life y lo que he averiguado, uno de los tipos de empalamiento extraños es lo que buscan hacer, que esto también lo vemos en la saga de miembros del canal. Capítulo 16 o 17, te enseñan cómo a empalar. Es una escuela dentro de Second Life que te explican cómo puedes empalar a alguien. Y está en un pueblo caníbal. Y en esta escuela tú te puedes sentar, hay maestros, hay libros, hay dibujos. Y te enseñan cómo puedes lograr conectar cuando vayas a empalar a alguien desde el ano hacia la boca para que salga así como perfectamente. ¿Lo vieron? Era una iglesia, sí, y es una iglesia, ¿ven? Ahí lo vieron. Es una iglesia dentro de Second Life. ¿Ven? Si esto pasó, sí, los miembros del canal van a recordar lo que yo les digo, ¿ven? Los van a recordar. Van a recordar porque vimos este capítulo. O sea, es una iglesia donde enseñan a hacer esto. Es una iglesia. Una iglesia. Se me había olvidado ese detalle, que es una iglesia tipo escuela. Y ahí te explican, bueno, me explican ahí, dentro de Second Life, cómo te enseñan a empalar. O sea, como puede ser como puede ser desde el genital, obviamente, o desde el ano. Fuertísimo realmente en Second Life. Ojo con eso. la víctima era atravesada por una estaca, la Ajá. penetración podía realizarse por el recto o por la boca, Sí, y sí. después la estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la persona colgada hasta que perdiera la vida por pérdida de sangre. Claro. Qué brutal. La garrucha. Consiste en amarrar a la víctima en una extremidad de su cuerpo, subirla a una gran altura y luego simplemente soltarla. Lo más común era que la extremidad amarrada simplemente fueran las manos al nivel de las muñecas. Con esto garantizaban que cuando se soltaban de una gran altura, se dislocaban las manos o se partieran.
La víctima no moría por esto, sufría de un gran dolor pero continuaba con vida. En este punto se le preguntaba si quería confesar o si no volverían a lanzarlo, pero esta vez amarrado con algo pesado en sus pies para que el Oh, qué fuerte, man. De verdad. dolor fuera mayor. Man, qué fuerte. Ahora se va a empezar a poner peor. Vamos a ver. Escala 3. El potro, el toro de Falaris. Creo que ese es donde los queman, dentro donde mueren ahí como quemados. La sierra, clavo en los ojos, el desollamiento, el burro español, crucifixión. Uy, el desollamiento es brutal. Hola, Perla. Empieza lo canon. El burro español. A ver. Las víctimas eran sentadas desnudas con las piernas abiertas sobre un bloque de madera de forma triangular que se parecía a un burro. En ocasiones el bloque tenía puntas metálicas para causar mayor daño. La verdad Esto está en Second Life. Lo he visto, pero no lo había ocupado. Pero sí lo he visto. era tortura comenzaba cuando les ataban de las manos y les ponían pesas en los pies. La mayoría acababan rebanados completamente. Claro, porque se van a caer por el peso. O sea, literalmente un partido por la mitad, rebanado. Qué terrible, ¿eh? Clavo en los ojos. Este fue un instrumento horrendo, el objetivo principal siempre fue infligir mucho dolor y causar sufrimiento. La técnica básica consistía en sujetar a la víctima de manera en que sus Liron, muchas gracias, te lo agradezco mucho. párpados quedaran abiertos, luego se le insertaban clavos o puntas afiladas en la Efectivamente, el juego sí está hecho para poder usarse de esta forma. Si mucha gente lo justifica, pero la verdad, Second Life tiene todas estas cosas. órbita ocular perforando el globo ocular y causando ceguera permanente. A lo largo de la historia, fue utilizado por diversas razones, como castigo para criminales, Qué bueno. interrogatorios o incluso como una forma Miren cómo le abrían los ojos y después directamente el clavo hacia adentro. entretenimiento sádico. Claro, entretenimiento sádico. La crucifixión. Los condenados eran desnudados, humillados y posteriormente ataban sus brazos a un poste transversal sobre La crucifixión fue obviamente es la que todos conocemos como tal. la espalda y eran conducidos a un lugar para su ejecución. Los crucificados eran clavados de sus manos y pies a una cruz. Los reos que eran crucificados duraban un tiempo en la cruz y normalmente morían por un choque séptico, ya sea por los clavos oxidados por pérdida de sangre o su mayoría morían por asfixia, ya que la posición Yo creo que ahí se descubría la resistencia que podría llegar a tener una persona. O sea, ¿por qué tanto podía sobrevivir? Porque algunos no sobrevivían claramente. O sea, las torturas eran bastante abismales en el sentido de crueldad, maldad y todo lo que se puedan imaginar. Pero sí, que una persona llegara a sobrevivir a esto, porque en algunos casos sí lo hacían. O sea, les decían, si sobrevives, recuperas tu vida, cosas así. Pero estar crucificado, o sea, ya estar en una... Imagínate, simplemente estar colgado de algo ya te duele y te molesta bastante, pero estar crucificado es terrible. a la cruz les impedía respirar correctamente. Cristo Rey murió crucificado por El nosotros. potro. La víctima era El atada de potro. pies y manos a los dos extremos del aparato, era estirada hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. Sí, Aunque sí. este método solo se usaba en hombres, hubo un caso registrado de una mujer, Anna Skeu. Anne fue sometida y quemada por sus creencias en contra de la Iglesia Católica. Y en esa época ya existía gente que estaba en contra de la iglesia, imagínense. Quizás naciste en el momento equivocado, en la época equivocada. Uy, este del toro es brutal. Porque lo encierran a la persona acá y empiezan a quemarlo. Y entonces ahí con el tema del metal se empieza a sobrecalentar. Sí, ya cuando tocas a veces una olla, te pasas a llevar con el sartén hirviendo. Imagínate que todo tu cuerpo esté ahí. O sea, qué brutal. Toro de Falaris. El toro de Falaris, o también conocido como toro de bronce o de siciliano, fue creado en la antigua Grecia por Perilios de Atenas y lo puso a disposición de Falaris, como un medio de tortura para castigar a criminales de la época. Este estaba diseñado en bronce, con la forma y tamaño de un toro real. Igual en esa época como que ser un criminal era mucho más complicado porque en el fondo, miren, o sea, las torturas eran brutales. Hoy en día se van a la cárcel
quedan encerraditos ahí, igual la cárcel como tal es el infierno, porque en muchos casos, no sé si han visto documentales de prisión, podríamos ver algunos también en algún momento probablemente. Los documentales de prisión son bastante extremos y se nota que ahí claramente es el infierno. Las peleas, sabes, a veces te das cuenta que muchas personas no van a lograr sobrevivir ahí. Y muchos de los videos también de las prisiones se han filtrado. Es muy probable que quizás se hayan topado con videos así. El video más popular era el de la reina del arroz con pollo, que era totalmente brutal. O por lo general casi lo que le hacen a los pederastas cuando están en prisión. O sea, siempre al final se joden. No tienen otra opción, claramente. Lo único que les espera es que los revienten y los destruyan. También, por ejemplo, acá en Chile hubieron casos de venezolanos que asesinaron a unos abuelos una vez y en la cárcel los reos grabaron absolutamente todo lo que les hicieron y los destrozaron, o sea, los metieron a tarros de basura. Fue bastante turbio todo lo que pasó. Muy turbio, la verdad. Entonces igual es como un tema como de cuidado. Realmente hay que saber qué hacer, cómo hacerlo, para no caer en esos lugares porque son bastante extremos. O sea, el hecho de caer a prisión yo considero que realmente es una de las peores cosas que te puedan pasar, la verdad. Porque ahí es como que defenderte y salvarte, yo creo que es un tema complicado. Interior hueco y una puerta a uno de sus costados, se rumoreaba que tenía un aparato acústico que convertía los desoladores gritos de los presos en sonido del bramido de un toro enfurecido. En sí, este método consistía en meter en su interior a una persona y prender fuego debajo del instrumento, calentando el metal hasta que la persona perdiera la vida asada. Cuenta Claro. la historia que Perillos culminó el dispositivo de ejecución y le dijo a Falaris: los gritos te llegarán a través de las tuberías como el más tierno y más patético y más melodioso de los rugidos. Ah, El creador de este toro pensó que Falaris le daría una recompensa por su invento, pero al contrario, sus palabras lo disgustaron, ocasionando que fuera él quien probara el sistema de sonido de bocina. Así fue como ¡qué brutal! El mismo Ben que creó la mierda fue usado en su propio experimento. Perillos fue el primero en ser castigado en este toro. ¡Oh, qué brutal! Imagínate el tipo de desgraciado que se le ocurre la tortura y es usado en su misma mierda. Así como que al final murió recibiendo lo que él mismo creó y provocó que muchas más personas terminaran sufriendo a través de él y él mismo lo sufrió. Eso es como justicia, así literal, pero ¿a qué precio? Cruel. La sierra. Uy, el de Se la coló. sierra. El de la sierra, ahí se ve como cortaban a un hombre a la mitad. Esto es. No sé, de verdad. El tiempo que se deben demorar en cortar a alguien y la presión que deben sentir las personas que estén cortando a alguien debe ser algo devastador, o sea, brutal. Y es que yo no podría realmente hacer eso. Yo creo que es la única forma en la que una persona de verdad podría, entre comillas, miren, esto igual, obviamente es como un poco extraño de comentar, porque yo considero que una persona que realmente se vuelva loca podría cometer un acto así en torno a venganza, rabia, odio, rencor, porque para poder desatar este nivel como de ira y rabia, tienes que estar como en un estado como extremo, o sea, no creo que realmente alguien que te obligue a hacer esto, o porque sea por tu propia vida nada más, podrías como llegar a hacer eso, pero más allá de eso sería como imposible que realmente una persona... ¿Ustedes serían capaces de dispararle a alguien? Simple, la respuesta es así. Yo creo que muchas personas no. Aunque les dijeran, puedes dispararle a alguien, pero no vas a tener ninguna consecuencia, o sea, no va a pasar nada. Simplemente tienes el permiso de poder dispararle a alguien. ¿Lo harías? Simplemente, por hacerlo. Sin saber las consecuencias de lo que podría llegar a pasar. En tanto al daño que le puedas aplicar a esa persona. Yo creo que en ese caso probablemente quizás es muy probable que muchas personas dirían que no, obviamente. Por el hecho de que igual te haces la idea de que es daño que le harías a una persona y lo verías sufrir y lo verías estar mal. O sea, tendrías que estar ahí todo el rato mientras la persona sufre, se retuerce el dolor y todas las cosas. Y eso como que igual es parte como de algo raro. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, yo sé que yo no podría realmente. Pero el caso cambia si esa persona te hizo un daño o le hizo algo a alguien de tu familia. Ahí como que ya... O a tu mascota. Ahí ya cambiaría todo el concepto realmente. Porque ahí tendrías un motivo. Pero dañar sin ningún tipo de intención es algo muy malo. La respuesta correcta, porque son preguntas trampas, la verdad,
La respuesta correcta obviamente sería no, no puedo dañar a alguien sin antes saber el por qué. Pero el ojo por ojo como tal muchas veces no funciona porque el hacer daño, o sea, el daño no se... Bueno, a ver, la mejor frase. El fuego no se apaga con fuego. Nunca ha funcionado así. Pero hay casos en los cuales la única forma que puedas hacer cosas para poder defenderte y tener cuidado es claramente defendiéndote. Porque no puedes estar... Bueno, perdón, atacando. Porque en muchos casos no puedes defenderte constantemente. Entonces no podrías hacer mucho más allá. Colocaba a la persona boca abajo con las piernas abiertas, para que dos verdugos con una sierra Claro, comiencen a verdugos. cortar desde arriba verticalmente hasta partirlo por la mitad. Qué Al terrible. colocar a la persona de cabeza, toda la sangre fluye hasta el cerebro, permitiendo que el condenado se mantenga con vida. Claro, o sea, va a sobrevivir hasta el final porque claramente toda la sangre se va a ir al cuerpo, se va a ir al cerebro, claramente. Máximo de tiempo posible, de tal forma que no dejará de sentir dolor y no Exacto. perdiera el conocimiento Que hasta buscan que sufra hasta el final con este tipo de tortura. que la sierra llegará al ombligo y los menos afortunados hasta el pecho. Se perdía el conocimiento por la pérdida de sangre y los órganos cortados. En Francia fue aplicada en mujeres embarazadas acusadas de brujería. ¿Qué? Eso sí es una tortura demasiado brutal. ¿Cómo a mujeres embarazadas? O sea, hasta cortaban el bebé. Imagínense, ya estas torturas raras existían. Y ustedes hacen las preguntas a veces en Second Life o los videos que se rumora de la Deep Web de tipos que tienen desviaciones con mujeres embarazadas. Eso es FP, si no me equivoco, creo que era. Es a la gente que le gusta hacer cosas con los fetos. Pero eso es demasiado raro, extremo. No lo busquen porque lo pueden encontrar. Existe un video en internet que es de un feto que se ve como caminando. Es un video mucho más macabro donde le sacan como el feto a la mujer, así como que es que hay un fanart como de un tipo que se está como que le saca el feto a la mujer y se comienza a besar. Eso está basado en un video real. Eso está basado en un video real. Supuestamente preñadas por Satanás. Sí, es un feto que camina, sí, es un GIF. Estuvo en WhatsApp, en Telegram y después también... Es de un video eso, en todo caso, obviamente, pues si es un GIF tiene que venir parte de un video. Si lo buscan, les va a aparecer. Yo creo que lo pueden encontrar en Google, probablemente si lo están buscando. Los inquisidores buscaban quitarles la vida a las brujas y evitar que el niño demoníaco naciera. En Alemania, se usó contra cabecillas de campesinos rebeldes. El niño demoníaco, si era real, sí, existen cosas peores todavía. O sea, hay montones de cosas raras. Yo cuando investigaba mucho dentro de la Deep Web, si no han visto mi podcast, hay un podcast que yo tengo de la Deep Web. Les recomiendo escucharlo si es que no lo han escuchado. En España como medio de ejecución militar, en Cataluña. Someter oficiales enemigos en 1808 y 1814, durante la Guerra de la Independencia, y algunas versiones dicen que igual se usó contra homosexuales. Imagínense, o sea, lo usaron ahí contra pobres personas que tenían otra elección. Sin tener la culpa de nada, no le hacen daño a nadie. Desollamiento. Uy. Este trataba de una forma muy dolorosa de perder la vida. Consistía en que te arrancaban la piel del cuerpo y te dejaban al aire libre. Imagínate si ya te duele cuando en tus dedos te sale como un pequeño cuerito y te lo tiras. Y eso ya duele más que la mierda. Imagínate que te desollen. O sea, uy, qué brutal. Al cabo de los días los insectos se comían gran parte de tu cuerpo, morías de la infección y de falta de sangre. Uy. Que te saquen la piel. Qué brutal. Escala 4. La doncella de hierro. El águila de sangre. Muerte por ebullición. Desmembramiento por caballos. Uy, ese, no sé. Pero solamente el nombre me dio bastante escalofrío. Muerte por ebullición se supone que es una de las peores muertes. La ebullición. Dentro de las tantas. En Second Life puedes morir frito. De hecho, yo mostré en el iceberg de Second Life que puedes freír a un avatar. Lo colocas ahí como si fuera, no sé, papas fritas, una croqueta. Y esto se puede probar. En la vida real, por lo menos. Existen como montones como de... Son como ollas gigantes que eran usadas por lo menos para eso. Y lo vamos a ver acá. Ahora. Muerte Esa. por ebullición. Ebullición. Este método Los hierven consistía vivos. en sumergir a una víctima dentro de un caldero gigante lleno de agua o aceite y hacerlo hervir hasta perecer. Las ¿Se han causas fijado que en
en mis videos de Second Life hay un video donde ustedes pueden ver eso, esa escena, cuando vemos el roleplay de canibalismo, donde está, acá está, miren, está como acá, por el inicio. ¿Dónde está? Por acá. Pues aquí vemos a Cry, obviamente probando las interacciones. Y podemos ver obviamente acá lo que se podía hacer con las parrillas de los avatares. Obviamente está bien por... Cállate. Acá está, ahí estaba la olla. Ahí está, ¿ven? Son las mismas ollas. O sea, se puede usar para poder hacer, para poder cocinar los avatares así, hervirlos y todo eso. Se usa ahí, o sea. Y aparte también los de las guillotinas. Y miren, el avatar se ve como cuando empieza como a suplicar, o sea, se ve así como rezando, como mal también. Qué brutal realmente el nivel de la animación. Y además que te puedes poner en primera persona. Miren, los cuerpos que se ven dentro de Second Life y las cosas así como tal. Y esto que se ve como carne real. Esto es muy turbio, ¿eh? Realmente que hayan colocado una imagen real como de carne. Porque aquí no sabes si es carne humana o no sabes qué mierda hicieron. Porque de verdad sí son demasiado raros. Y son capaces de colocar porque nadie los vigila. Si en Second Life a nadie le importa lo que hagas. De esta sanción dependían de la nación, pero usualmente era por falsificar monedas, procesar una Mientras más conocimiento y conciencia vas adquiriendo de problemáticas sociales, cosas inherentes al ser humano, eres menos feliz. Exactamente, tal cual. creencia religiosa distinta, abusar de alguien, causar envenenamiento o quitarle la vida a su propia madre. Se cree que este método fue inventado en China, aunque también existen registros de haber sido aplicada en Roma, Inglaterra y Escocia durante la Edad Media y parte del Renacimiento. Morir hervido. Que te hiervan, que... La doncella de hierro. Ah, este sí. Este consiste en un artefacto hecho de madera y metal, que asemejaba a un ataúd y tenía forma femenina, medía más de 2 metros y tenía el tamaño perfecto para poder meter a cualquier persona, tenía 2 puertos y en su interior, hierros oxidados y afilados con formas de clavos. Las personas condenadas eran introducidas dentro, y al cerrar las puertas las púas penetraban en su cuerpo, brazos, piernas, ojos y genitales. Uy, qué torturada. Esto debe ser terrible, o sea... Que te encierran ahí en la doncella de hierro y te traspasa por todos lados. Se aseguraban de no atravesar órganos vitales, para alargar el sufrimiento de... Claro, por eso, efectivamente. Se nota que no está como en una parte en la que te puede hacer daño en los órganos vitales. O sea, para que sigas sufriendo y te termines desangrando ahí mientras te están enterrando los fierros y ni siquiera te puedes mover. ¡Qué terrible! Las víctimas. De esta manera se provocaba una muerte lenta y dolorosa, con un sangrado muy constante. Las puertas se abrían de manera Miren, ¿se fijan? Las puntas están como en los hombros, como a los lados, también como en las costillas y cerca del estómago. Y acá también en la parte de atrás de la espalda también es exactamente lo mismo. O sea, como que se van a unir como en esas partes, pero no te van a tocar lo que sería como el corazón, los pulmones, tampoco el estómago, nada, o sea, ninguna parte del interior de tu cuerpo que te deje como en riesgo vital. O sea, para que te mueras desangrado constantemente. dependiente, por lo que podían comprobar que la víctima estuviera sufriendo y donde se estaban insertando los clavos. El verdugo cerraba las puertas lentamente, haciendo que las púas penetraran en los puntos estratégicos de las personas. Sí, exactamente. Turbina, ¿eh? De avión. División por caballo. Uy. Se ataba a una cuerda cada extremidad de la víctima, y a su vez el otro extremo a la cuerda de un caballo. En un momento determinado se les asustaba o se le golpeaba a los 4 caballos, para que corrieran y a la vez tiraran con fuerza de la cuerda, arrancando las extremidades del condenado. Man, qué brutal. Realmente, o sea, de verdad, yo no tenía idea de este tipo de tortura, pero el solo hecho de imaginarlo, como que te hace realmente pensarlo, así como que los 4 caballos corriendo desesperados y ya te saquen los brazos, las piernas, todo, y quede tu cuerpo ahí tirado. Y eso, imagínense, o sea, no hay un 5.º caballo que esté como en la cabeza. Si no, yo creo que sería peor todavía, pero es que claro, porque moriría ahí, pero sentiría una presión completa, o sea, ellos quieren que sufra al máximo. El águila de sangre.
Este fue un método fuerte de ejecución, que se mencionó en algunas sagas nórdicas como una especie de sacrificio humano. Comenzaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, Uy. cortando y colocando las costillas de tal forma que parecían alas manchadas de sangre. Los pulmones O eran sea, lo sacados cortaban y le sacaban las costillas para que se vieran como si fueran alas. hacia afuera, para que la tortura fuese aún peor. Y le sacaban Después se pulmones. cubría la gran herida con sal. ¡Con sal! Arde más que la mierda eso. Imagínate así, que te hayan sacado las costillas hacia los lados y los pulmones hacia afuera y te tiran sal. Es la peor, ¿verdad? Es el final. Sí, era el final. Man, like y suscrito, Pedre. Literal. Buenísimo su iceberg. ¿Qué quieren que les diga? La forma de expresarlo, de narrarlo, de hablarlo. Fue como de un botazo, pero... no, sí. Sabemos que es un botazo, pero ya. No tengo nada en contra de los botazos.